Buenas noches. Buenas noches, ingeniero. Buenas noches, dinero. Buenas noches. Buenas noches. Eh, bueno, ahí le escribí ahora porque ayer, la verdad, sinceramente me dormí ayer y por eso no les pude ni avisar ni tuvimos la clase. Ahí les estuve escribiendo ahora eh, por qué no pude dar la clase y la verdad que se me olvidó. Yo sé que estuvieron esperando con el link, pero bueno, pues nada, necesitaba descansar por un dolor de cabeza y resulta que me dormí toda la noche. Entonces, cuando desperté ya era medianoche, solo vi los mensajes me estaban consultando si íbamos a si íbamos a tener la clase. Entonces, lo que vamos a ver ayer es lo que vamos a terminar de ver ahora. Y por eso, otra de las razones que propuse cambiar el examen para el domingo. No sé si todos han visto el chat. Había propuesto para El eh, sábado habíamos dicho. sábado. Sí, gracias. Sábado de 7 a 9. Creo que esa era la propuesta. La mayoría estaba de acuerdo. Eh, si lograron ver el chat y están de acuerdo, pues quedaríamos para el sábado de 7 a 9 y para tener lo que es el examen, que es teórico y práctico. Eh, bien, entonces hoy vamos a terminar. Mañana pues tendríamos descanso y haríamos el examen el sábado y el lunes comenzaríamos con la parte de cuartos fríos, cargas de refrigeración. Entonces, para terminar, vamos a ver un poco sobre dispositivos de control de refrigerante, que también son dispositivos de control de sobrecalentamiento, en algunos casos, en caso de expansión directa. Entonces, ya habíamos hablado un poco de lo que hace el dispositivo de expansión. Aparte de provocar una expansión, pues hace un control de refrigerante. Bueno, como introducción, es el cuarto componente de un circuito de refrigeración, es decir, el cuarto componente de los que tienen que ver con el manejo del refrigerante y transferencia de calor, también llamado dispositivo de expansión. Y sus objetivos son, uno, regular el refrigerante que entra al evaporador. Y dos, crear una caída de presión desde el lado de alta hasta el lado de baja del sistema, logrando que el refrigerante se enfríe hasta la temperatura de evaporación. Ya que se enfría hasta la temperatura de evaporación, pues ya hablamos cuando vimos el circuito, pues yo debo proveer una caída para que la temperatura del refrigerante en el evaporador esté por debajo del fluido que yo necesito enfriar y provocar la transferencia de calor en el sentido pues que nosotros lo necesitamos. En sí debe asegurar que la cantidad de refrigerante que entra al evaporador sea la misma cantidad que provee el compresor. Debe entenderse que un dispositivo de control de flujo no es un dispositivo de control de presión. Sí provoca una caída de presión, pero no es propiamente un dispositivo de control de presión, aunque hay un tipo de dispositivo que sí realiza cierto control de presión y ahí lo vamos a ver más adelante. Entonces, su principio o su principal función es regular cuánto refrigerante va por estas tuberías en caso de expansión directa y también crear la caída de presión desde la presión de alta en el lado del condensador a la presión de baja en el lado del evaporador. Entonces, esas son las dos funciones del dispositivo de expansión. Eh, bien. Bueno, ¿qué tipo de dispositivo tenemos? Ya vimos qué es el cuarto elemento, vimos cuáles son sus dos principales funciones, pero ¿cuáles son los principales tipos de dispositivos que tenemos? Pues vamos a ver algunos de ellos, quizás incluso yo no los conozca todos, tal vez yo conozco solo un par de ellos, pero vamos a ver algunos de ellos aquí. El primero, pues, es una válvula de expansión manual. Con manual me refiero que para controlar la cantidad de refrigerante que pasa por el evaporador tiene que estar un operador abriendo y cerrando esa válvula, pero es un tanto complicado porque el que la opera debe tener cierta experiencia para saber cuánto refrigerante o cuánto abrir y cuánto cerrar la válvula para provocar el paso de refrigerante. Es una válvula de ajuste manual para alimentar más o menos refrigerante, para lo cual es necesario una medición puntual de presión. Se
se utilizaba en equipos en donde la carga no cambia bruscamente, donde el refrigerante debería mantenerse lo más constante posible para evitar estar a cada rato abriendo y cerrando. Es necesario un operador con experiencia para manipularla, pues el operador tiene que saber mediante una lectura cuánto abrir la válvula. Hay muchas válvulas de control de flujo que lo que hace es que traen una graduación que le dice a uno en qué porcentaje abrir y qué porcentaje cerrar. Lo mismo puede ocurrir con la válvula de expansión manual. Así hay válvulas también para agua, que lo que hago es abrir y cerrar mediante una escala que me dice cuánto abrir para provocar cierto paso de flujo. Entonces, sería el mismo principio para la válvula de expansión manual. Obviamente, como lo dice ahí el título, pues se usaba. Es poco usado ahora. Y vamos ahora a otro tipo. Bueno, aquí quizás me salté un paso y me salté esta parte. La verdad que no la leí. Tipos de dispositivos de control de flujo, la que acabamos de hablar, válvula de expansión manual, donde un operador tiene que estar abriendo y cerrando para provocar un paso de refrigerante, ya sea por una caída de presión o por un valor de sobrecalentamiento o subenfriamiento que yo necesito. Válvula de expansión termostática, pues en el medio que yo me desenvuelvo, pues esta es la que más conozco, la termostática. Válvula de expansión termoeléctrica, pues este tiene un actuador eléctrico, como lo dice su nombre. Válvula de flotador, válvula de expansión de presión constante, tubo capilar, también es un dispositivo de los que más conozco, y un orificio, que vamos a ver a qué se refiere con este orificio. Bien, entonces el primero, pues ya hablamos de él. La verdad que no tengo una imagen que pueda mostrarles de este tipo de válvula, pero sí tengo de la termostática. VET, válvula de expansión termostática, que para acondicionamiento de aire, para confort humano, para cuartos fríos, es quizás de los dispositivos más utilizados para circuitos de expansión directa. Es el dispositivo de control de flujo más utilizado en el sistema de expansión directa, enfriadores de líquido de expansión seca. El control de flujo es automático y se adecua a las fluctuaciones de carga. Bien, estas son imágenes del libro. Digamos que, bueno, la segunda y tercera imagen realmente es casi el mismo. Aquí, ¿qué es lo que tenemos en este dispositivo? Ya sabemos, bueno, esta tubería que está aquí de ida y regreso, pues tenemos que ese es el evaporador. Que este es el evaporador. Y tenemos una válvula de expansión que debería estar a la entrada de ese evaporador. Por un lado viene el refrigerante a la presión de alta, o sea, después del condensador, y debe entrar al evaporador, pero con la presión suficientemente baja para provocar una caída de temperatura. Aquí vemos pues que la temperatura debe llegar a 20 grados Fahrenheit, en este caso. Entonces, la válvula, su principio es que tiene un estrangulamiento interno que provoca una caída de presión de alta a presión de baja. Pero otra función es proveer la cantidad de refrigerante necesario para lo que necesita el evaporador en ese momento. ¿Cómo lo hace? Pues esta válvula vemos aquí que tiene un como actuador. Tiene un actuador que es impulsado por la parte superior que tiene esta pequeña sonda. Si ven esta pequeña sonda, va hasta la parte de salida del evaporador. Esta sonda lo que hace, en sí lo que busca es monitorear el sobrecalentamiento que yo estoy teniendo a la salida. Por ejemplo, en este ejemplo, que es del libro, se maneja un sobrecalentamiento de 10 grados Fahrenheit. Entonces, este que es como un bulbo, eso pues al final es por diferencial de presión, pero él lo que quiere es monitorear que se estén dando estos 10 grados Fahrenheit. Si este bulbo identifica que este diferencial o este sobrecalentamiento de 10 grados es menor, digamos 8, 7, significa que yo estoy dejando pasar mucho refrigerante. Como estoy dejando pasar mucho refrigerante, le está costando sobrecalentarlo. Entonces este bulbo lo identifica
y mecánicamente hace actuar este como resorte que vemos aquí. Eso lo que hace es, en el caso de que esté muy poco sobrecalentamiento, significa que hay mucho refrigerante, lo que va a provocar es que se cierre más la válvula. Al cerrarse más, pues va a estrangular un poco más y va a dejar pasar menos refrigerante hasta que el bulbo identifique nuevamente el diferencial de 10 grados Fahrenheit. ¿Qué pasa si es al contrario? Si en vez de 10 yo tengo 12, 13 o 15 grados de sobrecalentamiento, quiere decir que está pasando poco refrigerante. Como está pasando poco refrigerante, se está sobrecalentando más. Entonces el bulbo identifica que se está pasando del diferencial y manda a abrir la válvula para que pase más refrigerante hasta que el sobrecalentamiento caiga nuevamente a 10 grados Fahrenheit. Al final, pues ese es el juego que está haciendo este bulbo, monitoreando el sobrecalentamiento de salida. Entonces, así logro el control de flujo mediante esta válvula de expansión. Entonces, ahí estoy controlando el paso de flujo de refrigerante. Entonces, esa es la forma de trabajar de una válvula de expansión termostática. Eh, bien, vamos a ver. Sí. Esa es la primera imagen. Ahora, si vemos la tercera imagen, es muy similar. También una válvula termostática. Tengo una entrada de refrigerante a alta presión y después sale un refrigerante a baja presión. También tengo el bulbo que monitorea el sobrecalentamiento mediante esta sonda. Pero hay una sonda adicional que ya no es un bulbo, sino que está conectado directamente a la tubería, a la válvula de expansión. Esta línea también es como una sonda, pero ese es un ecualizador. Con ecualizador, ¿qué es lo que hace? Pues lo que hace es monitorear la presión de salida. Monitorear la presión de salida y lo compara con la presión de entrada. Entonces, este lo que hace es que trata de mantener lo más parejo la presión de salida con la presión de entrada al evaporador. Eso porque yo puedo tener problemas si adentro del evaporador hay una caída de presión muy significativa. Pues ya vimos que si cae la presión, también cae la temperatura de saturación. Entonces, yo necesito evitar tener ese problema. Entonces, la válvula de expansión tiene cierta capacidad de mantener esa presión lo más constante posible. Y eso lo hace monitoreando la presión de salida mediante una sonda de ecualizador. Entonces, este es el dispositivo de expansión. Ese es su principio de funcionamiento. En el caso de la válvula de expansión termostática, puedo controlar sobrecalentamiento, pero para eso pues controlo el paso del flujo de refrigerante y también tiene cierto control mediante un ecualizador de presión entre la entrada y salida del refrigerante. Algunas imágenes, si en algún momento vemos un evaporador y vemos un dispositivo parecido a estos, pues ese es la válvula de expansión, cualquiera de estas tres formas. Este cobre que vemos aquí enrollado y este como bulbo es el que yo tendría conectado en la salida del evaporador, nada más que allá esta sonda está enrollada. Bueno, está también en este diagrama, que es esta parte en color morado. Y este es el bulbo, que sería este bulbo. Este se conecta a la tubería de salida del evaporador en forma paralela y por contacto, pues él está monitoreando. Está monitoreando, en este caso, el sobrecalentamiento. Y luego tenemos pues la línea ecualizador, el ecualizador externo. Eh, También pues puede ser inoxidable la sonda de cobre, el cuerpo de construcción de la válvula. Y esta pues una imagen del libro con algunas partes internas. Se pueden ver, por aquí se mira el resorte que actúa de acuerdo a la señal o a la lectura que recibe del bulbo. Bien, esta es la válvula termostática.
Pero esa misma función yo la puedo obtener mediante una válvula que esa función, voy a regresarme, esta función que hace este bulbo, que es abrir y cerrar este resorte, yo lo puedo lograr mediante un actuador eléctrico. Un actuador eléctrico. Entonces así yo tengo también la válvula de expansión termoeléctrica. Nada más que este actuador, pues, trabaja mediante una señal que le manda un sensor. En el caso, pues, va a ser el sensor de líquido. Este sensor de líquido, pues, si el líquido, la cantidad de líquido sobrepasa a la cantidad que yo necesito, él modifica la apertura y cierre de la válvula. Esta, pues, en el trabajo que yo tengo, pues no las he utilizado nunca, solo he utilizado las anteriores. Bueno, la anterior de dispositivo de expansión termoestática y otras que están más adelante que sí las hemos utilizado. Bueno, estas son dispositivos de control de flujo para sistemas de expansión directa o expansión seca. Yo monitoreo el refrigerante que va a través de unos tubos adentro de un evaporador. Pero cuando el refrigerante no va a través de los tubos, sino que el evaporador es inundado, como lo vimos anteriormente, y utilizo otro tipo de válvulas de control de flujo, que es una válvula de flotador. Pues la función es similar a cuando yo tengo un tanque que por el nivel de líquido actúa un flotador y ese flotador se pone horizontal, pues cierra un poco, pivotea y cierra un poco lo que es el paso del flujo. Entonces, muy similar es con un dispositivo de control de flujo, pero mediante un flotador. En caso lo utilizo eh, en otro tipo de evaporadores, diferentes a los que comúnmente conocemos. Pues aquí hay una imagen, que esta es imagen del libro. Más que aquí lo que se tiene es como un recibidor. Aquí ya no es un evaporador inundado, sino que yo tengo un recibidor que recibe todo lo que, valga la redundancia, recibe lo que es el refrigerante. Y hay un flotador que está en este punto. Entonces, este líquido, aquí lo que se controla es el nivel de este recibidor. Y este flotador pivotea de acuerdo al nivel del líquido. Entonces, si está dejando pasar mucho líquido, este nivel va a bajar, entonces el flotador va a bajar. Si está pasando poco líquido, o sea, me refiero a pasando poco líquido hacia el evaporador. Como está pasando poco líquido del que recibe del compresor o del condensador, entonces este nivel va a empezar a subir. Entonces ahí en ese pivote es que él abre y cierra hasta de tal forma que el flotador se mantenga lo mayor posible de forma horizontal. Eso es un control de flujo mediante un flotador, una válvula en forma de flotador. Hay otra válvula que es similar a la termoestática. Tiene un resorte, ese resorte se regula, pero no es automática. O sea, en el termoestática vimos que hay un bulbo que está monitoreando constantemente para abrir y cerrar un resorte, mientras que hay otra que no tiene ese bulbo. Y ese caso es la válvula de expansión de presión constante. A diferencia de la válvula termostática, esta mantiene una presión constante en el resorte de control, por lo tanto también mantiene una presión constante en el evaporador. En sí, ¿cuál es la diferencia? Sí lo puedo regular realmente. Por aquí trae un tornillo, pero es una regulación también manual, parecida a la primer válvula que vimos. Como no provee un control de flujo, es decir, que abra o cierra de forma automática este resorte mediante un comando que le mande un bulbo, esta mantiene un paso de flujo constante. Pero, ¿qué aplicación puedo tener yo? A diferencia de la termostática, que necesito que sí se regule de forma automática, y a esta que no se regule de forma automática, o sea, que sea un valor constante. Eso va a depender de que la carga de enfriamiento o el efecto de refrigeración que necesita eliminar el evaporador sea lo más constante posible. Es decir, cargas que no fluctúan demasiado.
Entonces, en ese caso, el paso de refrigerante va a ser el mismo. Mientras que en la termostática yo lo utilizo cuando tengo cargas que tengan cierto valor de fluctuación. Es decir, si yo tengo menos carga de refrigeración, el refrigerante que yo ocupo es menor. Si necesito más refrigeración o más carga de refrigeración, pues necesito pasar más refrigerante. Entonces ahí actúa la válvula y sí necesito una válvula termostática que esté actuando de acuerdo al sobrecalentamiento que tengo a la salida. Y este caso no, este caso sería donde la carga de enfriamiento sería lo más constante posible. Entonces no necesito que esa válvula esté actuando, sino que ya queda con un valor constante de paso de flujo. Puede ser un cuarto donde la carga esté dado por equipo electrónico. El equipo electrónico esté generando calor de forma constante, o sea, no hay una fluctuación afectada por el clima o afectado por concentración de personas, sino que es un equipo que trabaja 24 horas, produce el calor 24 horas constante. Entonces, ahí mi carga no es fluctuante, va a ser siempre constante. Entonces, no necesito una válvula que esté fluctuando, puedo poner una válvula de presión constante que solo permita un paso de flujo constante de refrigerante. Bueno, en el ejemplo vimos que calculamos en un inciso la cantidad de masa necesaria de acuerdo al efecto de refrigeración. Pues ese es el mismo concepto. La masa de refrigerante que yo ocupo va a depender del efecto de refrigeración. Entonces, si el efecto de refrigeración es constante, la masa de refrigerante va a ser constante. Entonces, en ese momento yo puedo utilizar este tipo de válvula. Tubo capilar. Creo, bueno, imagino que sí lo hemos visto. Es común en refrigeración residencial, como en circuitos de refrigeradores. Podemos tener uno de los tipos de dispositivo de expansión o de control de flujo como un tubo capilar, que es en sí una reducción drástica del diámetro de la tubería por donde va pasando el refrigerante. Esta reducción drástica hace un estrangulamiento y ese estrangulamiento provoca la caída de presión que yo necesito para pasar del condensador al evaporador. Consiste en un tubo de diámetro muy pequeño, lo cual provoca un estrangulamiento del refrigerante, llevándolo a una alta caída de presión. Presenta esto sí es una de sus características, que presenta pocas opciones de ajuste. Se utiliza en pequeñas unidades herméticas de expansión directa, como un refrigerador. Entonces, si tuviésemos la oportunidad de ver internamente la parte del circuito de refrigeración, podríamos encontrarnos un elemento en forma de espiral, con un diámetro tal vez de 1 milímetro. Ese es un tubo capilar y hace las funciones de un dispositivo de control de flujo, que es una caída de presión drástica y pasar una cierta cantidad de refrigerante. Bien, ese es el tubo capilar. Hay otro que es poco común, creo que yo en Chile lo he visto, que es un dispositivo en forma de orificio. En forma de orificio, que no es más que un disco que cubre el diámetro de la tubería. Esto es parecido como al tapón de los talcos, que tienen unos agujeros y solo provoca pasar cierta cantidad de la sustancia. Entonces, esa misma construcción tiene el dispositivo en forma de orificio. Es una abertura restringida a través del tubo de refrigerante, que puede ser un agujero estrecho o un grupo de agujeros. Pues en este caso, lo que estamos viendo en la línea verde es un dispositivo de control de flujo de orificio con grupo de agujeros. O puede ser un solo agujero estrecho, como este que tenemos acá. Parecido como a esos relojes de arena que en la parte del centro tienen un estrangulamiento. Entonces, algo similar sería el dispositivo de control de flujo de orificio con un solo agujero. Y está el otro que es como una placa agujereada. Entonces, eso ya está definido. También no tiene probabilidades de ajuste. Una vez seleccionado y el equipo, ya no puedo yo modificar el control de flujo. Entonces, tiene que quedar exacto a la medida, a lo que necesita el circuito de refrigeración. Y eso es el dispositivo de control de flujo mediante orificio. Y bueno,
con eso terminaríamos. Realmente era poco lo que nos hacía falta. Eso es el dispositivo de expansión. Nuevamente, pues ahí tenemos el circuito de refrigeración con sus 4 componentes básicos. Ya con lo que vimos, pues ya sabemos que el evaporador no es esta la única forma que existen. Hay varias formas. El compresor también, el condensador y el dispositivo de expansión. Tampoco solo es aplicaciones de aire acondicionado, también puede ser para cuartos fríos. Bueno, sí, cuartos fríos, eh, data center, cuartos de comunicaciones, para enfriamiento de fluidos alimenticios, enfriamiento de agua, enfriamiento de químicos, refrigerantes. Todos esos tipos de circuitos de refrigeración, pues ya lo vimos. Quizás el más relacionado es el aire acondicionado, pero ya podemos saber que hay otros tipos de circuitos de refrigeración. Entonces, terminamos aquí lo que es el primer parcial. Mañana vamos a descansar y vamos a tener el examen sábado de 7 a 9. ¿Cuántos habemos ahorita? Bueno, habemos 11, pero creo que todos los 15 alumnos están en el WhatsApp, entonces imagino que todos están de acuerdo con hacer el examen el sábado de 7 a 9. Entonces quedaríamos así. Luego, pues ya aquí ya la presentación continúa con lo que es cuartos fríos. Ya con eso vamos viendo a qué nos vamos a dedicar el siguiente parcial. Proyectos no he podido. Creo que ya para mañana, como no vamos a tener clases mañana, pues mañana en la noche voy a asignar los proyectos. Hay un proyecto por ahí que yo tengo o tuve, que en sí eran como 8 cuartos fríos. Uno era de vegetales, uno era de frutas, otro era de carnes, otro era de pescado o pollo, no recuerdo, y había otro de basura. Entonces, ahí con los grupos que ya me mandaron, voy a hacer un team marín para asignarles un cuarto frío de esos a cada uno, a cada grupo. Entonces, quedaríamos así. Entonces, si hay consultas sobre el examen, la clase, de lo que vimos, eh, o algo adicional que quieran hablar. Y si no, pues entonces sería hasta el sábado de 7 a 9. Bien, entonces, si no hay consulta, entonces sería el sábado de 7 a 9 que nos vamos con la asignación del examen y pendientes mañana. En bombas lo que yo hice fue que les asigné el plano en la plataforma. Entonces, es lo mismo voy a hacer en esta clase. Voy a crear una carpeta con la información del proyecto para cada grupo. En esa carpeta, pues el plano, luego para que lo puedan ir viendo, qué cuarto frío para qué va a ser, sí, para vegetales, frutas, pollo, y lo vayan viendo y a medida que vayamos avanzando en los temas del segundo parcial, porque el segundo parcial es donde vamos a ver el cálculo de la carga de enfriamiento que yo necesito que mi evaporador extraiga. Vamos a aprender a dimensionar la tubería, ya qué diámetros deben tener las tuberías. Vamos a aprender a seleccionar los equipos mediante tablas de fabricantes o mediante software de selección. Entonces ya el segundo parcial sí es donde deben empezar a llevar el proyecto a la par de la clase. Nuevamente no lo dejemos para el final, sino que trabajémoslo desde un inicio porque puede ser muy complicado tratar de hacerlo en una semana. Recordemos que el tercer parcial también va a ser del aprendizaje de un software, uso de un software para selección de equipo y para dimensionamiento de tuberías. Entonces, pendientes mañana, que a partir de mañana yo les empiece a asignar los planos, los proyectos. Luego, pues lo abren y yo sé que van a haber preguntas. Si, si no hay preguntas, es porque quizás no han visto el plano. Entonces, ahí yo voy a identificar qué grupo empezó a trabajar ya y qué grupo no ha empezado a trabajar. Bien, no hay consultas. Nos vemos el sábado. Buenas noches. No, gracias, Dinero. Buenas noches. Bueno, buenas noches. Muchas gracias. Bueno, Buenas noches, ingeniero. buenas Bye. noches.